Señor, una vez más venimos a ti para agradecerte, para darte la gloria, Señor, la honra. Gracias por cada aspecto de nuestra vida, Señor, por las más pequeñas a las más grandes. Tú has estado en cuidado siempre, Señor amado. Gracias porque creo y, Señor, quiero creer siempre que, Señor, todo está en tu control y que nada sale fuera de eso. Y que sé que pasando la tormenta siempre hay sol, Señor. Gracias por mis hermanos que están pasando un problema específico, especial, que tú puedas levantarlos, sostenerlos con tu mano poderosa, Señor. Y gracias por la iglesia, porque estamos reunidos aquí para bendecir y alabar tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Te agradezco, Señor, te bendigo y te entrego el resto de la reunión en tus manos. Por favor, háblame a mí y habla, Señor, a tu iglesia. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Por fin entramos al quinto león. El quinto león, ¿ya? Este es el león que deprime, ¿ya? Sí. El quinto león, para poderlo estudiar. Y vamos a ver nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 10, versículo 8. Pero ahora le cuento que voy a necesitar sus Biblias. Es que su celular, su Biblia saque, porque usted va a ver algunos aspectos ahí y los va a compartir. ¿Qué dice el Salmo 10, 8? Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido, acechan oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. ¿No ve? Este es el león que está dentro de la congregación, o sea, dentro, no sé cómo podría decir, dentro de lo que nosotros conocemos. Lo voy a volver a leer otra vez. Gracias, Denis. Se siente en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos, mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido, acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Ahora, si usted tiene ya el Salmo 10, por favor, ya quiero trabajarlo con ustedes, el Salmo 10. Y quiero que usted vea de qué está hablando, a qué se refiere, cuál es el contexto de esta situación. Y encuéntreme algunas cosas que ahí dice. A ver, vamos a ver, por favor, el Salmo 10. No hay Biblia. 10, 8. Y puede encontrarlo. Sí. No, está bien. Sí. ¿Lo tiene ya? Lo vas a apretar, Daniel. Ya el Salmo 10, ahí hay una Biblia, que bueno. Si podemos leerlo, por favor, ayúdenme con un versículo 1 y el otro versículo. Y vamos a ir desglosándolo. Ya, Juanqui, dale. Desde el 1. ¿Por qué estás lejos, oh Yahvé, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Quién está hablando? David, el rey David. Y está diciendo algo muy especial que nos pasa a veces a nosotros. Ahora, ¿esto es cierto? ¿Es verdad? ¿Es falso? ¿Qué es? Si lo volvemos a leer, Juanquito, otra vez. Estás lejos, oh Yahvé, y te escondes en el tiempo de la
Ahora dígame, ¿eso es cierto? ¿O cómo lo entendemos? Lo escribe David. Él está escribiendo. Ahora, este león por eso ataca justamente cuando hay problemas en el alma. ¿Ya? Y el alma te hace pensar ¿qué? ¿Qué cosas dijo Juanqui? ¿Qué nos hace pensar? Que él se ha alejado, uno. Que se esconde. Está lejos ya otra vez. Y justo cuando en la tribulación. Ahora, hay varios, y no sé si a usted le pasa eso, no sé. Si vamos al verso 1, lo que han leído, dice: ¿por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempo de tribulación? La palabra tribulación es tzara, que significa aflicción, angustia, calamidad, conflicto, rival, tribulación, venganza. David está pasando un problema. Y en ese problema no son los de fuera de su nación, son los de dentro de su nación. Y él se siente abandonado, se siente lejos, que el Señor se ha olvidado de él. Y justo cuando más lo necesita, ¿cuándo? En sus momentos de tribulación. Ahora yo quiero que usted vea el verso 2, el verso 3, el verso 4, 5. Ahora no sé si organizamos por grupos o quiero hacerlo personalmente. ¿Cuántos versículos son? 18 versículos, ya hasta el 12 diremos. ¿Cuántos somos? 3, 4, 5, 6. Cabalito. Ya no vas a ver. Pero léanlo, o sea, quiero que lo lean. El versículo 2, el versículo 3, el versículo 4. Pero como les dije, lo vamos a hacer con cada uno de nosotros. A ver, ¿me lo puedes poner en la Biblia, por favor, Denis? El Salmo 10. ¿Y con quién empezamos? Ya el 1 ya hemos hablado. Hablaremos del 2, Juanquisito, y así vamos hasta llegar a Julia. ¿Puede ser? Sí, pero léelo y considéralo. Y me dices, ¿cuál era su tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. A ver, pensalo. Y Jonah el 3, Misael 4, hermana 5, junto con su hijo que se ayude, ¿ya? Judy 6, Daniel 7, Arlet 8, Leo 9, Julia 10, Denis 11, se estaba ocultando. ¿Ya? Ahora, si usted lo lee todo, mejor todavía, porque a partir de ahí vamos a entender este león. El verso 2 ya nos está diciendo Juanqui algo. Hay un problema ahí. ¿Cuál es el problema? Pero ¿cómo? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque el versículo 1 es la base del contexto que estamos diciendo, ¿no ve? Y en el versículo 1, si voy un poquito más arriba, Denise, dice: plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. Entonces ahí ya tengo más o menos el detalle de qué está pasando. ¿Cuál es el problema? Hay malvados. ¿Dónde? En su propia nación, entre sus propios hermanos. Ahora, ¿la oración de David será correcta? Pero su oración estará correcta cuando le ves el título. Está ahí el título, ¿no? ¿Será correcto? Porque si fuera esto doctrina, yo oraría también, ¿no? Señor, Leo, hazle caer de cabeza. No es otro Leo ese, hermano, nada que ver. Así de un Leo. Pero hay hermanos así que oran. Hay el grado de madurez es tan ínfimo que a veces oran así. Y se alegran cuando nos pasan algo dentro de la congregación. Entonces aquí el problema, ¿cuál es? Juanqui. Bueno, por lo que estaba por el título mismo, es lo que decía, ¿no? Pero yo pienso que si hablamos de maldad, no Ya. tanto
persona, sino como circunstancia. Ya. Entonces, sí creo que puedo pedir la destrucción. Pero aquí son personas. Aquí son personas. Específicamente. Sí, son. Con arrogancia el malo persigue al. O sea, no hay quien haga nada. No hay justicia. ¿Dónde? Dentro de su pueblo. Dentro del propio sistema que hay. Por eso David ahora dice, no, algo tiene que hacer Dios. Pero Dios no hace y me parece que está lejos, o sea, ni Dios no hace. Claro, no sé si alguna vez, yo a veces me pregunto, ¿no? Hacen tanto daño y no les pasa nada. Les va bien, bendicen al malo, prosperan y arrogantemente todavía andan y te hacen daño. Está diciendo David. Y luego dice, no, ojalá que caiga en lo que ellos han atrapado, en lo que ellos han ideado contra mí. Entonces había arrogantes y David estaba cansado de esa situación. Entonces, ¿quién habla? ¿Su alma o su espíritu en este caso? Su alma. ¿Por qué? Por el dolor. Cuando hay un dolor, muy pocas veces es el espíritu el que habla. Bueno, si está. Ayer cuando hablábamos en el seminario que estuvimos, yo decía, no, Jesús para saber, para perdonar, él tuvo que ir a la cruz, ¿no? Y la única manera de perdonar era morir en la cruz. Y en la cruz se convertía en gozo todo lo que él había pasado. Pero eso es madurez, eso es crecimiento. Pero en tanto, hasta yo pues me sigo preguntando. Yo me pregunto, claro que no oro por su destrucción, aunque a veces da ganas de agarrar lo que dijo el Pablo, ¿no? El tal se ha entregado a Satanás. Señor, ¿cómo puede hacer esto? Se ha hecho tanta maldad, o sea, una maldad que se haga a la iglesia, una maldad que se haga a tu familia, de verdad pues, y todavía anden orgullosos y arrogantes y no les suceda nada. Y David está viendo todo eso, y es su alma la que habla. Es su alma la que se pronuncia y dice, pues basta ya, va a decir de algún modo. Verso 3, Jonah. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. A ver, ¿qué nos dices ahí? ¿Cuál es la queja de David? ¿Qué quiere decir eso? Sí, no, es terrible. Se jacta, yo hago daño y no pasa nada. Inclusive te bendigo porque haces mal. ¿No ve? Pero el problema no es afuera, son sus propios hermanos. Y desprecia y todavía insulta a Dios. ¿Y le sucede algo? No le sucede nada. Con Asaf sucede lo mismo, ¿no ve? Por poco resbalo, dice, mientras yo estoy en la casa del Señor alabando, mi enemigo le va todo bien, dice. ¿Y dónde está Dios? Y a veces yo pregunto eso. Hay gente que hace daño a la familia, hay gente que hace daño a la iglesia. Yo de alguna manera estoy viviendo eso con un problema. Y a veces digo, me pregunto, ¿por qué Dios no hace algo? Si lo que ha hecho es atentar contra tus cosas, Dios ha desprestigiado, o sea, ni siquiera ha sido algo pequeño. Y es arrogante, verdad, es bien arrogante y nada, o sea, y todavía hablan mal. Y maldijeron todavía a la iglesia. Y yo pregunto, ¿por qué Dios no hace algo? Vayamos al verso 4, misa. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Qué dices, misa? ¿Ya? ¿Qué más pero puedes añadir si vas a predicar? O sea, aparte de ser arrogante, habla mal de Dios, es un orgulloso total, con la nariz respingada.
No, y desprecia al pastor, desprecia a los hermanos, insulta, grita. Y Dios no hace nada. Bueno, parece. Por eso dice David, no, ¿por qué te alejas? Y ahora que ellos me hacen tanto daño, tú estás lejos. Iremos rápido. Verso 5, mi amada hermana. Sus caminos son torcidos de todo viento, dicen tus tienes muy lejos de su vista, y a todos tus adversarios desprecian. ¿Qué encuentra? Sí. Sí, no toma los juicios en cuenta de Dios, o sea, absolutamente. Es alguien que dice, no, no me va a hacer daño Dios. Por eso le pregunto, ¿hay gente así? Sí. E insultan a Dios delante de nosotros. Hablan mal de la iglesia. Y ese rato tú quisieras que el Señor lo vas a castigar. Yo sé que lo vas a castigar. Y no lo castiga. Y hace peor todavía. Bueno, no sé si los protegerá, pero ya es misericordia de Dios, ¿no? Pues ellos tendrían que volver al Señor. Pero llegado el momento, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, dicen no, lo único que están haciendo es depósito sobre depósito, al final se les va a cobrar igual, dice. No porque no pase algo, no suceda, entonces no. Pero aquí sí, o sea, lo que yo quiero mostrar es que si bien mi alma está diciendo, Señor, ¿hasta cuándo tanta injusticia? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo puede ser así que la gente venga y arrogantemente insulte tu nombre? O estando en la iglesia diga cosas y no tenga ningún temor de ti. Y lo más grave es que no le pasa nada y se bendicen todavía. Has hablado mal del pastor, sí, Dios te bendiga. Yeah. Has orado contra el león, sí, pucha, gloria a Dios. Yeah. Es que era gente así. Yo cuando leía esto decía, Señor, esto es verdad, dije, no, porque bueno, así muy a grandes rasgos hablaba y decía, está pasando un problema así. Se llevaron el dinero de la iglesia, terribles problemas. Y en vez de venir arrepentidos, no, insultan, gritan y maldicen. Es terrible. Y da ganas, como David, yo le soy sincero, da ganas. Da ganas. Ahora, no ganas de maldecirlo, sino ser bíblico, pues, Señor, los entrego a Satanás. Tu palabra dice. Ya, no, dice, pues, pero al final, no, es Dios el que va a hacer. Llegará su tiempo y Dios sabe por qué nos trata de esa manera. Verso 7, Judy. A 6, perdón. Toda su vida es bendecida. Hace más mal y bien bendecido es. Perdón. Sí, no, bien. Es un asunto bien especial. Ahora sí el verso 7, Danielito. Y él no está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua insulto y maldad. ¿Qué más es de paso? A ver.
Un hipócrita. Maldecirte, ¿no? Sí, puede ser. Pero lo que aquí dice, no tiene miedo. Y verdad, no creo que sea aquí, pero en otras iglesias, ¿ves? Cuando yo doy clases me preguntan, hacen la Santa Cena y han gritado y se han pegado, no hay problema, dice. Y vienen, insultan y salen gritando de la iglesia y maldicen. A veces yo veo a los hermanos llorar cuando están conmigo. A ver si lo llenas la iglesia, así dice que les dice. O sea, ¿qué quieren decir? ¿Qué quieren hacer? Entonces, sí, ¿no? Ahora, aunque todavía siguen con nosotros aquí, ¿no? Siguen con nosotros. Sí, siguen con nosotros. David está hablando de que está con ellos. Es por eso que él dice, ¿no? Su oración, destruyelos, Dios. Destruyelos, Señor. Esa es una situación del alma. Verso 8, a lo que nos corresponde. ¿Está bien, no? Ya. Se sientan en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al pecador. Muestra otra de sus características que es la atención. Sí. Como la palabra menciona, se dicen como ángeles de luz, buscan el momento adecuado para lastimar al otro. Sacar a luz, ¿no? Todas las cosas. Sí, terrible. Sí, de ahí es que vamos a hablar nosotros. El alma de David, ¿cómo está? Está bien. El verso 9, casi está lo mismo. Ya. Acecha en oculto, como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Otra de sus características es que es como el león desde su cueva y ataca justamente al pobre. Que se vuelve así de tan peligroso como si fuera un león. Sí. Así de peligroso. Y sus presas no son, digamos, los fuertes, sino los más débiles. Los más pobres, los débiles con ese tipo de presas. Dice que los atrapa. Terrible, ¿no? Atrapa en su red. Julia. Se lo toque, se agache y caen en sus fuertes garros muchos desdichados. ¿Y no más? Son como unas bestias sin miedo, se ataca más de lo destroza cuando quiere. Sí, terrible. Sí. Por eso es el quinto león que estamos estudiando. Es el quinto león. Al fin, el 11, ¿qué añadirías? Dice en tu corazón, Dios lo ha olvidado, ha encubierto sus ojos, nunca lo veré, nunca lo verá. La maldad que haces Dios no la va a ver. La pasa desapercibida. O sea, la maldad que hace lo hace con toda su confianza. Y el verso 12, hermana Zule, ¿sí? ¿Sí? De los pobres. Ahí quiero ya entrar, por favor, querido Denis. Tú te eras, ¿no? Sí. Te estás escondiendo en tu cueva. Dime. Tenía una duda en el versículo 2. Entiendo que lo ha interpretado así cuando decía, perdón. No, seguí. Seguí, hermano. Como estamos estudiando, no hay problema. Te lo va a leer, dice. Versículo 2, cuando decía con arrogancia el malo persigue al pobre, y luego de eso dice, será atrapado en los sacrificios que ha ideado. Usted lo interpreta como si el malo es el que va a ser atrapado en los sacrificios, pero según entiendo, pienso que está diciendo con arrogancia el malo persigue al pobre y el pobre será atrapado en los sacrificios. A ver, veamos un lenguaje, otro lenguaje. Sí, estoy. Con arrogancia los malvados persiguen a los pobres.
entonces el que hace, ¿no ve? Es su oración. Pero gracias, Leito. Volviendo a nuestro tema. Entonces David está preguntándose ¿por qué? Y como les dije, no, yo sí me pregunto ¿por qué Dios? Esto de Guaricana para mí ha sido un asunto muy fuerte estos tiempos que hemos vivido. Y le he preguntado ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Y por qué no haces algo? Es un asunto a veces que tal vez yo no encuentre respuesta, pero nos hemos decidido orar y decir Dios, tú ayúdanos. ¿Y cuándo? En tiempos de tribulación. Tribulación es aflicción, angustia. Pero quiero detallar con ustedes cuando habla de desvalido. Ya, la palabra es Geleká, significa deprimido de mente, ya, o circunstancias. Entonces, este león sabía atacar a quién. Leo lo resumió, ¿no? Alguien que esté incauto, etcétera. Pero el desvalido es alguien deprimido. Entonces no ataca a cualquiera, ataca a alguien que está deprimido. Ahora, ¿deprimido por qué? ¿Por qué está deprimido? Lo hemos leído. Está bien, ¿qué circunstancias eran? Está bien lo que dices. Todo eso, ¿no? Parece que Dios no actuaba. Parece que Dios estaba lejos. Parece que Dios no estaba viendo. Y él dice, ¿por qué, Señor? Entonces se empezó a deprimir. Entonces los leones buscan a la gente que se deprime. Y se agachan, los arrastran a su red. La palabra arrebatar es hataf, que significa atrapar como un preso. O sea, los quieren agarrar. No sé si alguna vez usted se deprimió, ¿no? Se deprimió terriblemente por una situación X o Z. Y te deprimes y de verdad estás presa de todo. Y ahí es donde el enemigo viene y quiere arrastrarte para sacarte. Es que son tus preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué me ha sucedido? ¿Cuál es el objetivo? Perdón, sé que a veces hablo un poquito de mí, no está bien siempre. Pero cuando perdimos la casa junto con mi esposa, nos estafaron y nos quedamos en la calle. Fue bien terrible porque el día que vino el nuevo dueño a la casa, golpeó y trajo pues los papeles de que eran los dueños. Y cómo lo habrá vendido el otro, fue terrible. Y toda esa presión sobre mí, porque el cuerpo se cansa, se agota. Les dije alguna vez, ¿no? Estando solo, las paredes venían, me apretaban, el cielo bajaba, veía mi corazón salir. Había estado en un estado de depresión terrible. Me dieron antidepresivos, pero que me incrementaron peor, creo, mi situación. Y alguna vez le conté y le dije, no solamente con 3 días de ayuno pude erradicar eso de mi vida. Y esa depresión, inmediatamente después de la depresión viene pues el suicidio. Por eso lo lleva este león a su cueva, ¿ya?, para matarlos en realidad. Y si nosotros seguimos viendo a la palabra desdichado, que es lo mismo, aleká, o es la palabra pobre, es la palabra pobre que leyeron, esta es otra versión, significa deprimido de mente o circunstancias. Ahora, ¿el hombre se puede deprimir? Sí. Profunda tristeza, inhibición en vivir, o sea, ya no quieren comer, ya quieren dormir, no hay ganas de vivir, se deprimen totalmente. Enseguida tengo la definición, un poquito más allá. Pero uno ya no quiere vivir, ¿ya?, porque la situación en su mente le ha afectado terriblemente. Y al afectar esta situación, este león está vigilando, se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos, mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. Ahora es el pobre, si usted ve en su Biblia es al pobre, dice. Acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, ahí sí dice pobre, ¿ya? Arrebata al pobre trayéndolo a su red, se encoge, se agacha y con sus fuertes garras a muchos desdichados. Entonces, cuando hablamos de depresión uno ya no tiene ganas de vivir. Ha pasado un problema tan grande que está totalmente agotado, cansado, y pues le digo inmediatamente, perdón,
después de la depresión, dice que es el suicidio. Vamos a hablar de una tribu, que es la tribu del terror, que los israelitas lucharon, que hacían esto, ¿ya? Y los israelitas tuvieron que luchar y cómo hacerlo. Ahora, si seguimos viendo esto, en Primera Reyes vamos a ver eso con más atención, lo que dice. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Yahvé, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Ahora, aquí hay muchos aspectos. No es el único hombre que se deprimió. Cuando uno ve en el griego, en Jesús mismo, en el Señor Jesús, él también dice: no, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y se preguntan muchos: ¿Jesús se deprimió hasta llegar a esa condición? Porque había horror a lo que iba a suceder. Ya, vamos a tratar de verlo más adelante. Pero aquí hay un caso muy especial, ¿ya? A ver, recordemos de Elías. No tengo yo todo, no he hecho todo como suelo hacer, sino quiero trabajar con ustedes. ¿Quién es Elías? El profeta. ¿Qué profeta? ¿Cómo se lo llama? Está bien. ¿Qué dice Jonah? Sí, es el profeta de fuego. Si te está haciendo frío, ¿puedes encender aquí? Sí, sí. ¿Está haciendo frío? ¿Te hace frío? Ya. ¿Qué características había en este hombre? A ver, recordemos, como digo, a veces yo les doy todo así, pero yo quiero que ustedes recuerden. Era mataprofetas de Baal, ya. Daniel, ¿qué características tenía? ¿Perdón? Ya. Ya. ¿Qué más? Sí, sí. Sí, te equilibra. Sí. Pero era un hombre terrible. Se supone que ahora tiene que venir el espíritu de Elías. O si ya está, no sabría decirlo. Es lo que va a restaurar la iglesia para que el Señor venga, va a preparar. Por eso hasta ahora en la Santa Cena, no en la cena, sino en la cena pascual, ponen 5 copas. Y la última copa es la copa de Elías. Y esta copa la llenan. Y está ahí y esperan que venga el profeta Elías para beber de esa copa. Sí, sí, sí. De ahí. También le ponen una silla para que se siente. Y como le mandan a un niño, bueno, debe haber muchas tal vez otras formas más, pero en la que yo sé, le mandan a un niño y ve la copa. Algunos dicen que está en la puerta la copa, otros dicen que están ahí. Entonces ve que la copa sigue así y dice: no ha llegado. Ahí ya se agarra la copa y la quiebra. Esperan al profeta Elías, ¿ya? Por todo lo que dice la Biblia. Entonces es el que va a venir en los tiempos de tribulación. Y hemos predicado también de esto, ¿no? Cómo va a vencer. Ajá. No, pues los dos tienen el mismo espíritu. Por eso Juan el Bautista le dice que tienen, no es Elías, dice, ¿no? Pero tiene el mismo. Y a los dos les ataca una mujer. No sé si te acuerdas de lo que viene a tomar la copa. No, la sigue haciendo hasta ahora. Y bíblicamente nosotros, si vamos a esa situación, seguimos esperando a Elías. Y Malaquías nos habla de esto, que vas a restaurar. Dale, Daniel. Es el espíritu. Claro, es con poder. No, es el espíritu de Elías. Entonces Juan Bautista sí se le menciona así. Pero lo que yo quiero llegar, que este hombre, mire, yo estoy diciendo esto, ¿no? Si el Señor Jesús en el huerto estuvo así, siendo Dios,
aunque estaba en su faceta humana ahí, y dijo: mi alma está hasta la muerte, quiero morir. No es tanto así, ¿no? Estaba angustiado, aterrado, con pavor en la situación. La pregunta mía es: ¿será que nosotros como hombres de Dios, mujeres de Dios, podemos deprimirnos? Sí, podemos deprimirnos. Sí, pues, porque estoy llegando. Después de la depresión, el siguiente paso es el suicidio. Bueno, no es el tema, no quiero hablar de eso, no quiero desviarme, pero lógicamente y bíblicamente no, pues no puede nadie atentar contra su vida, no son salvos. Ahora, es que es grave, no sé cómo explicarte, ¿no? Si ustedes me tendrían que cuestionar a mí, preguntar a mí si alguna vez me he deprimido. A ver, una pregunta: ¿por qué se deprimió Elías? Sí, pero ¿por qué? ¿Cuál era el? Ya, después. Ya. ¿Jezabel? Ya. Ese es otro problema de compararse. Es una situación de depresión que nos puede dar, ¿no? Cuando tú no logras hacer cuando te comparas en el ministerio, es terrible. Tú eres único, eres lo que Dios te ha hecho, pero a veces cuando nos comparamos, vivimos bajo la sombra de otro ahí atrás. Y cuando vives así te puedes deprimir. Ahora, yo decía, ¿no? Estos pastores que tú mencionas, gracias Daniel, ¿leíste por qué se suicidaron? Sí, un caso leí de un pastor de Estados Unidos. En Brasil más que todavía, y también en Estados Unidos. Sí, de hecho que 2 años que vivió la fuerte depresión. Pero ¿cuál era la razón, sabías? El motivo no decir una depresión fuerte. Recién es este caso de un pastor que era transexual, se vestía de Ya. lo han descubierto Ya. y se suicidó. El otro caso es grave, ¿no? El otro caso, el que deja la carta, dice por las circunstancias de la iglesia, que no lo apoyaron, que estaba cansado ya de querer levantar la iglesia y no hacerlo, y se suicidó. Terrible. Claro, pues yo pregunto, ¿cuál era la causa? ¿Qué esperaba Elías? A ver, estaban 400 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Pues ya no estoy haciendo, quiero que trabajemos ya, ¿no? Si a veces ya les doy hechito. Dime, Denis. Sí, ¿no? Una de las cosas es que cuando él oró y cayó fuego, él esperaba algo. ¿Qué cosa? Un avivamiento. Un avivamiento. Él pensó que todo el pueblo iba a volver a Dios y a adorar. Él esperaba eso. ¿Y qué pasó? No sucedió. Y ese es motivo de depresión, debe ser. Porque ¿cuántos años él fue perseguido antes de que pasara esto? 3 años. Sí, 3 años. Lo persiguieron. Y él tuvo que huir. El Señor le cambió las dietas a Elías. Si podemos, vamos a hablar. Porque a nosotros Dios nos va a cambiar las dietas mientras vamos creciendo en el Señor. Primero con cuervos, con la vida. O sea, Dios cambia nuestras dietas en el progreso del ministerio. Claro, de alimento. Porque es su alimento. Entonces Dios nos cambia las dietas, pero eso es en crecimiento, porque los cuervos le traen carne, la viuda le trae pan, pero al final el Señor le trae otro alimento. A medida que le cambia las dietas, Él entiende más la voluntad del Señor. En este caso con nosotros muchas veces el Señor nos va, no sé si evolucionando las dietas o cambiándonos, pero nos va cambiando los alimentos para comprender mejor la voluntad del Señor. Pero en este caso, él 3 años ha estado perseguido, apuntado, porque él era el culpable. ¿Cuántas veces lo fue a buscar?
Lo fueron a buscar. Y se escondía, Dios lo llevaba de un lado a otro lado. Y él, su esperanza era de que existiera un avivamiento. O sea, 3 años lo aguantó, físicamente y espiritualmente. Pero donde más él se desgastó espiritualmente fue en el Monte Carmelo. Se rió, etcétera. Pero una de las preguntas que hacemos es, a ti me vas a entender, no, bueno, todos, no solamente tú, pero por decir, orar, estar en lucha, ¿desgasta espiritualmente? ¿Cómo es, Judy? ¿Desgasta? Claro, pero ese es en el otro área. Pero así espiritualmente, ¿te agotas? ¿Nunca te has agotado, Misa? Cuando estamos orando y clamando para un cambio, te agotas espiritualmente. Estando yo en el ministerio de alabanza, a mí me agotaba tratar de que el pueblo cante y alabe al Señor. O como David dice, canten pues, ¿qué pasa? ¿Ya? ¿No? Impíos, ¿ya? No, estoy exagerando, ¿no? Es que está agotado, quiere que algo pase. Y para la música, quiere escucharles cantar. A veces Juanqui dice lo mismo, ¿no? ¿O no, Juanqui? Y no te has agotado una vez cuando has salido de ahí, cansado porque has sostenido una lucha espiritual de hacer algo ahí. A veces, bueno, sobre eso es, a veces digo, dejaré tocar en la iglesia, toco en casa y le alabo a Dios ahí, no me... Claro, pero este es tu ministerio. Esos pensamientos míos. Ya, porque sería bien interesante yo aprenderé solo también en mi casa. Esta iglesia no aprende, puede ser, ¿no ve? Pero este es el objetivo que Dios nos ha dado. Este es el lugar que Dios nos ha puesto. Yo escuchaba al pastor Borges cuando estuve en reunión y él dijo algo, ¿no?, que a mí me impactó bien harto. Y él dijo, quiero dejar, porque tan pronto he entrado, dice, a ser presidente, me han venido a buscar con policía. Tengo 4 comparendos, dice. Él dijo así, saben encontrar una iglesia donde los pastores tienen 1, 2 y 3 mujeres, dijo, y la iglesia no quiere hacer nada. He ido a poner orden y me han puesto en un lugar. Él estaba queriendo quebrarse. Y él dijo, estoy cansado. Nunca pensé que la iglesia era así. Por eso él declaró los 40 días de ayuno y los pilares que él tiene para que la iglesia de las asambleas vuelva a este movimiento pentecostal de clamarle y adorarle al Señor. Y él dijo algo, ayúdenme por favor en oración. Se me quedó tan grabado porque a veces nosotros no sabemos el cansancio de estos hombres. O sea, se agotan físicamente, se agotan mentalmente, se agotan espiritualmente. Y cuando las cosas no salen bien y de pronto una mujer se levanta, peor, ahí fue un colapso en su vida. Pero estamos hablando del campeón de los profetas. Estamos hablando del profeta de fuego. Y ya entre nosotros yo digo, es cierto. Y desde ese día cuando yo lo escuché me propuse a orar por él. Y oro todos los días. Porque es la cabeza que está. Y es mi amigo. Es un amigo mío. Y Freddy, ¿cómo está? Estoy bien. Pero él dijo en su corazón, necesitamos. Por favor, oren conmigo. Entonces, sí. El Señor siempre se fue solo a orar. Pero en el huerto, ¿qué dijo? Necesito compañía. Entonces son asuntos que estamos viendo ahí. Entonces de pronto él lo que hace es, no, dice, viendo pues el peligro, se levantó y fue para salvar su vida. ¿Quién guardó durante todo ese tiempo su vida? Dios. ¿Quién proveyó el alimento? ¿Quién cuando, no sé si es Elías o Eliseo, no recuerdo, pero si es, bueno, no trataré de confundir mucho, pero Dios ha estado ahí siempre con su vida. Espiritualmente, él en comunicación con Dios era un hombre fuerte, pero aquí de pronto su alma es la que va a ser afectada. Y en su alma hay el pensamiento, dice, no, estoy en peligro. Pero ¿y Dios? ¿Qué pasó?
Su mente fue alterada, sus pensamientos fueron cambiados y dice, se levantó para salvar su vida. Pero es que su vida es su vida o era la vida del Señor. Y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado. Veamos un poco esta situación. En el alma se da estos sentimientos. Siendo un hombre terrible, un hombre tremendo en el Señor, de pronto ve las circunstancias de su vida y se agota. Así debe ser, ¿no? A veces uno dice, estoy cansado. Yo creo que estoy diciendo estos días, no estoy cansado, estoy cansado. El cuerpo físico se agota. Mas cuando hay un problema espiritual, tu alma es dañada. Tu alma es dañada. Solamente como una situación de poder orar y de hacer. Nuestro pastor en Huaricana renunció, no tenemos pastor. Y ya esa ya es una circunstancia difícil. Entonces en los días de ayuno no había quien organice, no había quien haga. Entonces fui y no, pues no había nadie. Eso ya estaba programado 2 meses atrás, teníamos que hacer el muro, la instalación, todo. Insistiendo, nada. Claro, ahora no estoy, el pastor tuvo sus problemas como hombre, se cansó por muchas situaciones, pero se cansó en el momento menos oportuno, ¿no? Ya fue terrible. Y el ayuno estaba a 2 días. No sabía si renegar, si reír, si llorar. Había un conglomerado de emociones en mi vida. Llegué, no había muro, no había la instalación, no teníamos nada. Y el ayuno estaba a la puerta. De verdad no supe qué hacer. Les comento, no supe qué hacer. No podía reñirles a las hermanas porque las hermanas estaban esperando que el pastor les diga, pues. El pastor les diga, pero no dijo. Y el día que tenía que recoger la puerta, el pastor tenía que recogerlo. Pero como les digo, el pastor es un gran amigo, un lindo siervo, lo hemos visitado, tiene sus problemas que le están afectando. Había que recoger la puerta. Y le llamé desde la mañana hasta las 6 y no respondió. Me iba a quedar sin puerta en la iglesia. Y arriba necesitaba la puerta. Y llego a la iglesia con los hermanos y las hermanas, ¿y ahora qué hacemos, pastor? ¿Y ahora qué hacemos, pastor? No, o sea, peor era, ya no sabía qué hacer, no sabía qué decir. Y volvían, ¿y ahora qué hacemos, pastor? Y yo no podía recoger la puerta. ¿Saben a qué horas hemos recogido? A las 12, 1 de la mañana hemos recogido la puerta. Más bien otro hermano se contactó, Dios es bien fiel. Y él dijo, yo voy a recoger la puerta, pastor. Y llegó a las 12, llegamos donde el capitero 1 y la puerta llegó pues a las 3 de la mañana a Huaricana. Y al día siguiente había que colocarlo. Y bueno, los que estaban conmigo, nadie estaba, ¿no? Si nadie estaba, Denis estaba y él ha visto. Doy gracias a la iglesia, hermanos, han levantado mi vida. No hubiéramos hecho nada. Y hemos trabajado como, no sé. Y no, aunque no me crean, lo he pensado, harto lo he pensado. El ayuno me ha hecho mucho bien. He pensado, lo cierro, dije. Una vez, ¿a quién mando? Leo, te mando. Es que no es fácil, ¿no ve? No es tomar una decisión, es agarrar una olla caliente. No, he pensado de todo. Y peor, cuando llegaron los pastores, preguntan, ¿y los hermanos? ¿Y el pastor? ¿Qué le vas a decir? Y teníamos que hacer unos presentes. Nos han salido muchas cosas mal. Se fueron los hermanos de la iglesia y yo al día siguiente llegué al ayuno pensando en Gonzalo. No había nadie, hermano, estaba solo. Y ahí me puse muy mal. Quise salvar mi vida. Me puse muy mal.
Y les llamé, ¿dónde están? Estamos en la chacra. Más bien que me calmo nomás. Y tuve que hacer solo las cosas. Después llegó una hermana. La hermana Lucrecia estaba. Te vas a hacer que eres de Huaricana, le dije. Y vas a dar la bienvenida a los hermanos. Ya, me dijo. Ella dio. El ayuno fue lindo, muy bonito, fue de bendición. Pero te desgastas. Me desgasté físicamente porque había que trabajar. Y trabajamos duro, hemos trabajado bien duro. Y se colocó la puerta, no está bien la puerta. Estaba la instalación. Doy gracias a Dios por eso. Nos faltaba dinero. Y el Señor nos entregó en cables, en focos, en muchas cosas. Dios ha sido muy fiel. Pero sí uno se desgasta. Se desgasta. Y les confieso, en todos mis pensamientos dije, se va a convertir en una casa de retiro. Y vamos a hacer todo y se cierra, porque no puedo estar así. Pastor Grover ni apareció, pues. Nada. Era como un complot contra la iglesia. Y como salió un grupo de hermanos, peor. Entonces sí, pasa, sí. Ahora yo no me comparo a Elías ni a nada, no. Elías es un hombre campeón en este sentido. Le sucedió un hombre tremendo de Dios. Sí, tuvo confrontación en su alma. Cuando dice salvaré mi vida, dice no salvaré mi alma, mi vitalidad, mi persona. Era un desgaste. A pesar de los éxitos, a pesar del poder de Dios, él se desgastó los 3 años físicamente. Y él estaba esperando una respuesta. Y al no recibir la respuesta fue como un colapso en su vida. Y en su colapso él dice, no, voy a salvar mi alma. Parece que en ese rato se neutralizó muchas cosas en su cerebro, porque ya no piensa en el Señor, ya no está Dios en su vida, y si está, ya no es la misma confianza que él tiene. Cuando se hace un gran esfuerzo espiritual, inclusive cuando es exitoso los resultados, hay siempre un desgaste humano, ¿ya? Y tiene que ser atendido. Estamos en estos tiempos cocinando, ¿no ve? ¿Hay desgaste? ¿Cómo es? El Denis que les es boda, dice. No, los que cocinan. Dice. No, pero no está mal. ¿Hay desgaste? Sí. Sí. Más cuando perteneces a varios ministerios. Hay un desgaste. Amén. Dice, hay un desgaste. Y es necesario hacer algo en ese aspecto. Ahora, como les dije, ¿no? Los periodos pueden ser diferentes. Hay un objetivo. Estamos con esta situación. Parece que sí vamos a salir. No estamos en eso, hermanos. Pero es un objetivo de querer incrementar nuestro capital e irnos más allá. Tal vez es un esfuerzo humano, sí, lo entiendo, porque muchos pueden decir, ¿acaso Dios no da? Y es que es un conglomerado de cosas. No es solamente, siempre va a haber las voces disidentes, las voces que te apoyan, y ahí tienes que tomar una determinación. Pero lo que yo quiero decir, ¿hay desgaste humano? Sí. Nos toca cocinar a los pastores. Estamos desgastados, sí. Estamos desgastados físicamente. Y verdad, pues. Pero bueno, personalmente tomamos una decisión de decir, terminaremos hasta diciembre. Hasta ahí nos desgastaremos, ¿ya? Y veremos qué pasa en enero. ¿Qué pasa? Entonces el domingo hay almuercito, es pollo al horno, ya, preparado. Pollo al horno a 10, ¿ya? No, de nosotros a 13, ¿ya? Entonces en el Señor queremos sacar fuerzas, porque hay un objetivo. Y cuando hay un objetivo hay sacrificio, pues. No es sencillo. Los que, por ejemplo, hemos construido una casita, nos hemos privado de tantas cosas para lograr ese objetivo. Y aunque estabas cansado, tenías que hacerlo. Tenías que hacerlo. Ya cuando logras el objetivo, ya descansas, ¿no ves? Reposas. Entonces yo más bien agradezco mucho a los hermanos que han entrado a la cocina. Y siempre voy a escuchar, ¿no? De que puede pasar algo, ¿no? Pero es un esfuerzo que hacemos. Es un esfuerzo. Entonces, ¿hubo un desgaste? Sí. ¿Quería una respuesta? Sí. ¿No se logró el objetivo tal vez como él pensó?
Sí, ¿ya? Pero ahora hay que atenderlo. A veces dicen, no, ¿por qué el pastor va a tener vacaciones? No sé, ¿qué dicen ustedes? Alguna vez yo he solicitado a la iglesia, especialmente en invierno me voy, ¿no? Pero igual ni siquiera descanso porque llego a Perú y ya estoy agendado para predicar. Tendría, peor todavía, a la cueva. Entonces, ahora tenemos una invitación a Perú justamente en enero. Ya nos llegó los pasajes, ya está todo, pasajes aéreos para predicar. Y vi su cronograma. Los 5 días estoy predicando. Lo lindo de esto es que los pasajes llegó para mi esposa más. Es que voy con ella. Pero quiero descansar, ¿verdad? Y estos últimos días quiero dormir nomás. Quiero dormir. Ahora, puede ser una depresión que hay que cuidar, porque puedes deprimirte. La situación de Viacha, por decir, perdón, sé que me estoy yendo. Ya ayer firmamos el contrato de construcción. Ayer firmamos. Pero ¿saben qué? Yo me fui a la casa del hermano del presidente y llegué a su casa. Y entré y le dije, hermano, quiero orar. Porque lo que vamos a firmar va a ser terrible. Y nos quebramos ahí, porque de verdad es que es otra presión esta. El contrato que hemos hecho es por 40,000 bolivianos la primera fase. No tenemos el material, nos falta, pero hay ya un 50% del material. Pero yo sé que en la construcción el albañil te pide, no entiende que no tengas. Más bien te va a decir, me estás perjudicando. Sí, te va a decir, me estás perjudicando. Y de verdad nos hemos lanzado en fe. Y toda esta semana todavía voy a ir a orar con los líderes. Me estoy yendo temprano porque no va a ser fácil. No va a ser fácil. Ahora, a eso, ¿qué se suma? ¿No? Que hay pues voces disidentes. Pero pastor, el Señor ya está llegando. ¿Para qué está construyendo una iglesia? Sí, y todavía de 5 pisos, pastores. De 5 pisos pues. El Señor ya llega, man. Yo gracias a Dios, ¿no? Y si llega, entonces vendelo tu casita, vendelo todo, pues hermana, le digo, y nos dedicaremos al Señor. No, dice, no, pues. Y hay así voces, ¿no? Recién llegó 5 pisos arriba y los viejitos, ¿cómo va a subir? Es todo un caos es. Y verdad es como para decir, ya seguiremos así. Pero ya firmamos. Yo igual les pido por favor que oren, porque sí va a ser un desafío bien grande. Bien grande. Y de este sábado al próximo sábado es. Y ahí también. Yo no tenía que firmar, pero no vino el pastor, es que mi firma está ahí. Y lo hemos hecho notariado para que avance. O sea, no podemos perjudicarlo al albañil, ni el albañil perjudicarnos a nosotros. Nos hemos ensartado. Es que hay que proveer materiales. ¿Hay cansancio? Sí. Existe una situación que uno se puede cansar, entonces sí, entonces necesitamos. Personalmente yo nunca he dicho a alguien, alguna vez en domingo alguien me ha pedido permiso, pastor, por favor, deme permiso. Quiero salir con mi esposa. Ya le dije, ya, anda y despejate. Pero un domingo, no todos los domingos, ¿verdad? Anda y volvemos. No hemos sido cerrados porque a veces se necesita con la familia y de verdad hay un cansancio. Existe un cansancio. Hay algunos que ya no quieren ver la cocina. ¿No? Y para, Señor, reprendo la cocina. Porque de verdad hay un cansancio. Pero necesitamos hacer algo. Entonces, tal vez algunas estrategias de cómo se hace la situación. Mira lo que dice, seguiremos leyendo lo que dice, lo que hemos visto en 19:2. Entonces envió Jezabel Elías un mensajero. La palabra mensajero es malak, y malak es ángel, un predicador, alguien que da un mensaje, ¿ya? Pero su sentido original es malak. Entonces, inclusive al Señor le llaman malak, el ángel del Señor, es un malak. Siendo un poquito ahí, yendo en los misterios del Señor que nos revela, si Jezabel es un potentado espiritual que está trabajando estos tiempos, ¿a quién mandó como mensajero? No sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo.
Jezabel es un potentado. Sería, ¿no? A ver, yo quisiera que participen. ¿A quién mandó? Está bien lo que tú dices. ¿Cómo? A ver, ¿cómo, por favor? Ah, cuando le bofetea, ¿no? Un mensajero. Ese es un malak también. Sí. Pero lo que dice Leo encaja más, ¿no? Cuando dice Dios ha enviado un mensajero que me abofetee. Dice. La palabra mensajero es un malak. Ahora, lo que yo le estoy haciendo pensar, ¿no? Porque la Biblia es amplia para que el Señor nos descubra. Yo les dije, en lo que es el Nuevo Testamento, dice que va a surgir un demonio, que es Jezabel, ¿no? Que va a seducir a los pastores, a los profetas, los va a hacer caer. Entonces, si es un espíritu de Jezabel, ¿qué mensajero envió? Porque aquí es literal. Eso no nos hacemos ningún problema. Jezabel me envió un mensajero de carne y hueso. Pero si nosotros nos trasladamos a la esfera espiritual, ¿qué mensajero envió? Si nos trasladamos ahora, por ejemplo, ¿qué mensajero viene? ¿Cuál es el mensaje? A ver, leemos cuál es el mensaje de este mensajero. Dice, ¿no? Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿No era más fácil perseguirlo en secreto y matarlo? ¿No era más fácil con su esposo decir: lo vamos a matar a este Elías? Y para que el pueblo no se entere, perseguirlo, encontrarlo y matarlo. No, manda un mensaje. O sea, lo que yo trato de decir es que el enemigo va a mandarte un mensaje a través de una potestad. Y es ese mensaje. Mire, vamos a leer lo que dice Juan 6:63. Leíto y dame. Amén. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cómo es el mensaje de Dios? Es vida. Cada vez que el Señor nos habla es vida. Y lo que Leo dijo, ¿no? El espíritu es el que da vida. ¿Ya? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les... ¿Y dónde están sus palabras? ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. El mensajero para nosotros ya no es tanto un ángel, que puede ser o no ser, pero el mensaje, por eso dice Pablo, ¿no? Aunque un ángel del cielo venga y les diga algo que no está en la Biblia, no es un ángel, sea anatema. El mensajero para nosotros es la palabra de Dios. Pero si viene otro mensajero que no se ajusta a la palabra. Ahora, lo que Juanqui decía es interesante, ¿no? Viene a mi cabeza, ¿no? Viene a mi cabeza. ¿Eso que viene qué es? Un mensaje. Ahora la pregunta es: ¿de quién? Porque si es de Dios, ¿qué produce? Vida. Ahora yo pregunto, ¿no? ¿El mensaje que nosotros recibimos produce vida? ¿O qué? O sea, tendríamos que discernir ahí. O sea, el mensaje que recibió Elías debería centrarse en la palabra. O sea, él agarrar la palabra. No. Y al final, pues como Pablo dice: para mí el morir es Cristo. Si me mata, amén. Si tengo que morir por causa del evangelio, amén. Pero él se ha dado cuenta que se le ha nublado todo. Ha perdido la capacidad de juicio en el espíritu. Quiere salvar su vida y escucha el mensaje. Entonces nuestra vida tiene que plantearse bien qué mensaje es el que tú y yo escuchamos. Ahora, por ejemplo, los mensajes que yo he escuchado en Huaricana, ¿de qué mensajero sería? ¿De qué mensajero sería? De Jezabel, dices. ¿De qué mensajero sería? Pero ¿qué momento aprovechó para esto? Para que llegue el mensaje. La depresión. Esperábamos cosas y entonces el momento de depresión que tú tienes, ese momento de profunda tristeza, de decepción, qué sé yo, es que tú tienes que estar con el mensaje de la Biblia. Porque si te deprimes y pierdes el objetivo que es Dios, otro mensaje va a venir a nuestra cabeza. Por eso dices: no soy mejor.
no he logrado el objetivo. ¿Y dónde está todo lo que, las hazañas que este hombre hizo con el Señor? O sea, ¿dónde está todo eso? De verdad es un problema muy delicado. Le dio aviso con el mensaje y el mensajero. O sea, había un mensaje y había un mensajero. No sé si Ale dijo no. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, ¿cuál es el mensaje que recibimos? Ahora eso va a ser diario, pero este león acecha cuando estás mal, acecha cuando te deprimes, acecha cuando tus niveles de defensa bajan. Es como un ciclo vicioso, ¿no ve? Por ejemplo, cuando el cuerpo enferma, cuando se enferma del cuerpo, ¿qué es lo que toma acción inmediatamente? El alma. Si es una enfermedad grave, por ejemplo, ¿qué dice tu alma? De esto ya no salgo. Me despido. Una vez un hermano en Huaricana estaba así y me llama a la iglesia, llorando a la iglesia. Y su esposa viene: pastor, mi esposo se está muriendo. Sí, le decía, vamos a orar, ¿qué ha pasado? Ya se ha despedido y ha hecho el testamento, dice. Y el hermano Claudio, si yo voy a su casa y en la casa, en la cama estaba así, mal. Su espalda había sido el problema, ya no podía moverse, etc. Entonces llego y ya bueno, yo he recibido el mensaje, porque Dios me ha dicho, no se va a morir. Ya suficiente, ¿no? Ya, suficiente era que Dios ya me ha dicho. Entonces agarro y le digo, ¿te vas a morir de verdad? Sí, pastor, me voy a morir. Y mal estaba, ¿verdad? Y le dije, qué pena, hermano, tu esposa es joven, le dije. Cuando te mueras, ella se va a casar y tus hijos van a tener padrazo, le dije. Se sanó. Se sanó, hermanos. A veces el mensaje que escuchamos puede ser del enemigo. Ese mensaje que él tuvo le afectó a su alma. O sea, sí tuvo un dolor físico, sí tuvo un problema, pero al escuchar un mensajero mal, lo amplificó y afectó su alma. Y su alma, peor al mismo cuerpo, inclusive le puede dar lo que son las enfermedades psicosomáticas, se llaman, ¿no? Producto del pensamiento y del alma. ¿Perdón? No. Sino las psicosomáticas son, tanto piensas en algo, te produce enfermedades que no deberían suceder. Ese es un ciclo vicioso. Ese ciclo vicioso, ¿con qué hay que romperlo? Jonah, ¿con qué tenemos que romper ese ciclo vicioso? Juanqui. ¿Ok? Sí, pero con el mensaje. ¿Qué dice Isaías? O Pedro, por sus llagas fuimos curados. Ese es el mensaje. O sea, por eso digo, ¿de quién voy a escuchar el mensaje? Ahora al final, si tenemos que morir, amén, pues, pero que sea la voluntad de Dios, no porque haya venido un mensaje y un mensajero que sea inadecuado. Ese mensaje le cambió a Elías, o sea, totalmente le cambió. No solo lo persiguió, lo atrapó, ¿no ve? Lo atrapó. Aunque toda esta situación que estamos viendo, como les dije, no, esa es mi ayuda. Podía perseguirlo secretamente, pero era preferible influir con un mensaje. Y el mensaje que él iba a escuchar iba a alterar su mente. Porque les dije, hubiera sido preferible que vaya y lo mate secretamente. No, había que existir un mensaje para alterar su manera de pensar. Es por eso que cuando hablamos con Juan dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber en nuestra vida siempre? Palabra. ¿Y qué es lo que nos da el discipulado? Una vida disciplinada de meditación, de devocional, para aprender la palabra. Entonces, inmediatamente que viene un mensaje del enemigo, como de Jezabel o de cualquier potestad que atente contra nuestra vida, es esta palabra de vida que tiene que cambiar todo eso. Este mensaje que le hizo huir. Un mensaje satánico por un ser espiritual. Ahora, como les digo, yo estoy yendo a esa área. Lo entiendo mejor con el Nuevo Testamento. Esto es sombra.
¿Ya? Las palabras dichas por el Señor Jesús, que están en su palabra, es la que nos dan vida. Entonces, cada vez que yo escucho un mensaje de Jezabel o cualquier potestad, ¿con qué tengo que combatirlo? Con la palabra. Con la palabra. Así como lo hizo Jesús. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra. A ver, Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador. Ahora, esto lo vamos a hablar después. ¿Cuál es la medicina que Dios da para la depresión? El consuelo. Lo vamos a ver después, ¿ya? El consuelo. Y por eso el Espíritu Santo es el que consuela. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No solamente nos va a revelar lo que Jesús nos dijo, como ahora estamos aprendiendo nosotros, sino que nos va a enseñar, ¿ya? Y nos recordará todo lo que Él ha dicho. Entonces, en una lucha, en una pelea que nosotros tengamos con un mensaje jezabelino o ataliano, porque eran 3 mujeres. ¿Quiénes eran? Jezabel, Atalía, una mujer más, Herodías, si no recuerdo mal, ya, que atacaron, que están en vigencia. Ahora no por el hecho de ser mujeres, sino es que iban en contra de las cosas del Señor. Pero lo que estoy diciendo, sea cualquiera sea la potestad, nosotros tenemos que tener la palabra en nuestra cabecita. Y es por eso que le digo, en los momentos de depresión, en los momentos difíciles, es que dice, no, te culpas, te comparas. No soy igual que Leo, bien inteligente. Así te han puesto. No, te comparas, y el compararse es terrible. Yo recuerdo que me he escondido detrás de mi hermano David, siempre me he escondido. Él era mi ídolo, ¿ya? Y como hermano menor yo iba detrás de él en todo. Él se calentó, creo, conmigo. Él hacía las letras, yo hacía esas letras. Él hacía letras góticas, yo hacía letras góticas. Él dibujaba, yo dibujaba. Entonces siempre viví bajo su sombra, porque él era mi ejemplo. Y no sé por qué los hermanos menores a veces vemos, ¿no?, al mayor como ejemplo. Y eso a veces te hace, y peor si te comparan los padres, es terrible. Hasta que un día Dios viene y saca que tú tenías potencial igual. Y eres hijo de Dios. No tienes por qué ocultarte en ningún lugar. Y no tienes por qué compararte y ser igual, ¿no? Tú eres genuino, eres lo que Dios te ha hecho y tienes potencialidad en tu vida para servir al Señor. Nunca pensé que el arte estaba en mis venas. Nunca pensé que iba a ser maestro, menos pastor. Dios tenía, pero por compararme y por estar detrás de mi hermano, que no fue malo en su situación, ¿no? Pero a veces es bueno enseñar. ¿Y qué dice, no? No soy mejor que mis padres. No soy mejor. Y esto a veces ataca el enemigo en la iglesia, en el liderazgo. Cuando algo nos sale mal, no soy líder. El anterior líder era mejor, yo no. Soy un inútil. No sirvo para nada. O como pastor, son ataques que hace el enemigo por mensajeros. O sea, son estos mensajeros que hacen esto. Pero dice la Biblia, el Espíritu Santo nos va a recordar. Entonces, es el Espíritu el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa tiene que ser nuestra manera de contrarrestar a este león, ¿ya? Entonces, hay palabras que son espíritu, pero que pueden llevar muerte. Una palabra que escuches del enemigo puede llevarte a muerte. No puedo permitirme escuchar. Ahora, si lo escucho, pues tengo que saber rebatirlo ¿con qué? Con la palabra del Señor. Y creo que ninguno de nosotros nos podemos comparar con Elías, pero sí entiendo que en momentos de depresión a veces nos olvidamos del Señor. Y creo que el ejemplo que han dado es claro, ¿no? Que pastores que se suicidan, que son pastores. Son pastores. Les comenté, ¿no ve? Y perdón si lo recuerdan, cuando yo supe que tenía esa deuda de $37,000 de toda la estafa que habían hecho. Me vine pues aquí a la Pérez, tenía que esperarle a mi esposa. Y en la Pérez Velasco estaba ahí y vino una voz y me dijo: mátate, acaba con esto, termina todo.
Y yo era pastor. ¿Y qué creen que hice? Me lancé. Pero cuando me lancé, alguien me agarró de atrás. Era mi esposa. Me he lanzado. Pero para llegar a esto, a una depresión grave, de verdad puede suceder algo así. Y Dios nunca te olvida, ¿no? Y justo ese momento, no sé qué va a pasar, estaba así, me lancé y mi esposa, Freddy, me ha dicho, ¿qué estás haciendo? Ahora explicar fue pues un asunto muy duro de perder tu casa, de perder todo. La depresión te llega. Ahora inclusive las depresiones pues emocionales de pareja son terribles. Si no tenemos el mensajero en nuestra vida, que es el Espíritu Santo. Yo vivía por la Vázquez, vivíamos aquí por la Vázquez. Yo siempre me iba por el Arriel. Y una vez cuando me fui por el Arriel, en el árbol había 2 jóvenes colgados. Y decía, no, nos amamos, no nos dejan nuestros padres, no culpen a nadie de nuestra muerte. Con sangre estaba escrito. Llegan al suicidio. Si no sé, bueno, yo soy casado, pero si los jovencitos, ustedes no saben poner con el mensajero correcto, puede pasar cosas graves. Entonces necesitamos el mensajero correcto, que es el Espíritu Santo. En 1 Samuel 17:10, ya con esto terminamos. ¿Qué dice? Y dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. El mensaje va a desafiar siempre, si tú crees en Dios, y va a desafiar tu fe. Y dice, ¿ya? Elegid a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. En la traducción dice que sus pies chocaron por el terror de escucharlo a Goliat. Era un mensaje de desafío. Cuando trabajaba todavía en ferrocarriles, había un joven, era un ayudante que yo tenía en la área mecánica, y él se salía a las 3 de la mañana, siempre se salía. Cuando no había trabajo se perdía. Y una vez lo confronté, le dije, ¿dónde estás yendo? Tú tienes que estar conmigo en el trabajo. Y agarraba un polvo él, y era, dice, hueso molido, un polvo. Entonces desde las 3 hasta las 6 ellos soplaban ese polvo sobre las casas y robaban. O sea, yo estaba con una pandilla dentro del trabajo. Y yo le dije, te voy a denunciar. Y ¿sabe qué me dijo? Te desafío, tu Dios contra mi diablo. Y lo haremos ahora, me dijo. Así me dijo. Y ese rato no dice, ahora vas a ver cómo es mi Dios poderoso, ¿no? Me entró miedo, porque era uno que practicaba eso. Entonces, en el área humana a veces no es fácil, ¿no? La teoría es bien linda de enfrentar al enemigo, pero los mensajeros vienen y te llenan de miedo. Alguna vez en otra oportunidad estaba con un joven, me llamaron, pastor, este joven quiere destrozar todo, y cuando entré sus ojos se le pusieron de blanco y me dijo, te voy a matar y te voy a sacar de aquí. Y enfrentarte ahí es terrible, te da miedo. Entonces, ¿qué necesitamos? Escuchar el mensaje de Dios, de que mayor es el que está en ti que el que está ahí. Y eso es lo que está diciendo, ¿no? Lo que deberíamos hacer, lo que era la situación, y no de llenarnos de miedo. Ahora, muchas circunstancias sí nos van a llenar de miedo. Enfermedad, situaciones. ¿Dónde vamos a ir? Si nos retiramos aquí, ¿dónde vamos a ir? Habrá un lugar más grande. Y si no encontramos, pues sacamos nuestros bancos en la plaza, ponemos sillas, hacemos nuestro culto, pues. No sé, pero hay posibles soluciones, pero hay pues un temor. ¿Dónde estamos? Ya solo Dios sabe. Quiero concluir acá. Necesitamos escuchar al mensajero correcto. El mensajero inadecuado, y por quién vino de Jezabel, le cambió todo el pensamiento a Elías. Y Elías no fue pues cualquier hombre. Si Elías fue así, nosotros, terrible, ¿verdad? Pero como la hermana dijo, fue un hombre sujeto a nuestras pasiones, pero cuando oró no llovió, y siempre que él oró Dios los respaldaba. Nosotros somos igual. Somos sujetos a pasiones,
pero si oramos podemos detener también. La situación de la oración es importante. Por favor, hermanos, si pueden complementar algo, alguna pregunta, por favor, que no sea difícil. Dale. No es pregunta, al comentario que hacía por ejemplo, sobre suicidios, y con muchas otras cosas, siempre van a demostrar ese tipo de juicios, pero es fácil, ¿no? ¿Cómo? Eso, digamos, que a pesar de que sean pastores, siguen siendo hombres con problemas, y tal como dice el mismo día, y con la misma posibilidad del resto de ovejas que buscar de cuidar, de dar, o de definir, pues nadie está libre de eso, ¿no? No tendría, y a veces pareciera que este tipo de juicios es como que le caen con mucha más presión a la cabeza, porque ya es, o sea, solo escuchar esta frase parece ser más desalentadora, de hecho, pero bueno, muchas veces olvidamos. Pero y el león está al acecho y está buscando que te deprimas para llevarte a tu cueva y dejarte deshecho. Entonces, en la depresión, vamos a ver en la lección que avancemos, Dios usa un remedio que es el consuelo, que lo vamos a ver después. ¿Alguien más, por favor? Sí. Sí. Sí, solamente que en el caso que usted está hablando, los discípulos no pudieron orar. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús iba a ser crucificado. La tristeza fue más grande que el deseo de orar para vencer la tentación. Y la tentación vino a ellos, sí, muchos lo negaron. Entonces la tentación te quita inclusive la capacidad de orar. Perdón, la depresión te quita la capacidad de orar. Y empiezas a dormir demasiado y darte algunas cosas. Sí, sí, pero es el alma el que ha escuchado, es el alma. Porque los discípulos teniéndole a Jesús, ahora es fácil hablar, eso es cierto, es bien fácil decir. Yo cuando estudiaba, por ejemplo, de la barca y Jesús estaba durmiendo, yo siempre decía, ¿por qué no se han dormido a su lado? No se iba a hundir, es que soy humano. Predicar es bien sencillo, vivir es otra cosa. Los discípulos siendo discipulados por Jesús, llegado el momento, la depresión no pudieron aguantar. Y por la tristeza se durmieron y no velaron. ¿Y vino el problema para ellos? Sí. Ahora yo pregunto, ¿qué mensaje escucharon ahí? ¿No? ¿Qué pensaron? ¿Qué dijeron? ¿Cuál era su tristeza? Jesús va a morir, ya se ha acabado todo, ya no hay esperanza. Y todo lo que Jesús les había dicho, ¿dónde estaba? Es que esos momentos nos ofuscan el pensamiento. Y en todos los aspectos, hermana, en el matrimonio, en todo. No debía casarme, no era la pareja, no, te deprimes. Porque el mensajero que estás escuchando no es de Dios. Hay problemas. Amén. Danielito. Yeah. Sí. ¿Te acuerdas por qué le golpearon la cabeza a Jesús? O sea, pareciera un motivo sencillo, ¿no? De un suplicio romano. No, había que borrar la información. Porque Jesús, con la cabeza destrozada, él ya no hubiera sabido que tenía que ir a la cruz. Hubiera perdido noción de lo que iba a hacer. Es por eso que le golpearon fuerte, para que perdiera esa conciencia. Pero él nunca lo perdió. Y para nosotros nos dio el yelmo de la salvación. Y la situación de saber que Él está con nosotros. Y el guerrero romano, el primer punto que buscaba, los bárbaros, el primer punto que buscaban era la cabeza. Entonces, por eso los cascos tenían que ser muy buenos para proteger esa situación. Entonces, sí, hay que hacerlo. Judy, y cerramos con eso. Es un agradecimiento, porque yo creo que pasé todo eso lo que estaba preguntando y yo encontré aquí, fíjense, un hospital. Vamos a subir a Bolsa, en
Amén, Juticita. Amén. Ese es el consuelo de Dios, ¿no? Y donde Dios, si en algún lugar ha pasado algo, Dios busca un lugar donde te puede dar consuelo. Y ese es el consuelo que hay aquí. Vamos a hablar harto del consuelo, cómo Dios nos da los remedios para la depresión. ¿Ya? Amén. Adelante. Sí, de alguna manera, sí. Sí, porque en la cruz aparece todos los leones. Sí, aparece. Aunque no vamos a espiritualizar mucho, pero sí, son ataques. Y aquí de alguna manera sacar cada león, estamos viendo que son ataques. Ujú. Sí, sí. Hemos estudiado con ustedes las 7 palabras de la cruz, sí, hace años. Ahí hemos visto los leones, ¿no ve? Los leones que estaban, sí, sí. Daremos gracias al Señor. Dios, gracias. Reconozco mi humanidad, Señor, pero ayúdame a identificar los mensajes. Y estos mensajes vienen terriblemente a nuestra vida, cuando de pronto ya no queremos hacer nada, o ha cambiado nuestra fe, y todo lo que creíamos y teníamos de pronto es como si quedara en nada. Más bien tú, cuando Elías estuvo así, le diste 2 cosas para recuperarse: comer y dormir. Pero para comer y dormir había un pan muy especial. Enséñanos a descansar en ti y comer de tu palabra para caminar en el desierto. Señor, te pedimos tu ayuda. Tu palabra dice que nos cansamos, pero cuando nos cansamos, tú, Señor, eres quien nos levanta. Pero si hay algo que tenemos que hacer acá, es que si tú te preocupas del fatigado, enséñanos entre nosotros, Dios, preocuparnos de los que también de alguna manera se han cansado físicamente. O como alguna vez Leo me decía, a podernos ministrar entre nosotros para levantarnos, Señor. Gracias, Dios, por estos tiempos, porque no solamente es Judy, es nuestro refugio, Señor. Es que la alabanza nos levanta, Señor, es reunirnos, nos hace ir a tus pies. Y cuando llegamos a este lugar, y no por el lugar, porque en cualquier lugar tú estás, pero cuando nos reunimos acá, en la alabanza sentimos tu consuelo, en la palabra nos abrazas y salimos de una manera diferente, Señor. De verdad, gracias, Padre. Gracias porque no necesitamos mucha gente, y si lo traes, amén. Pero el grupo que está, Señor, es el grupo que va a hacer crecer a muchos más al compartir la palabra. Gracias por tu cimiento, gracias por tu palabra, Dios. Bendecimos esta noche en el nombre de Jesús y te rogamos que todo esté en tus manos. Gracias, papito, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Juan, sí.